Existe una figura de gran importancia para el derecho disciplinario como es la suspensión provisional. Esta figura está contemplada en el artículo 217 del Código General Disciplinario y lo que permite a la autoridad disciplinaria poder llevar a suspender en el ejercicio de la función a ese servidor público que pueda entorpecer la investigación, ya sea porque por su cargo, por su investidura, pueda entorpecer las pruebas o tener injerencia sobre ellas para entorpecer así la investigación. La segunda causal es cuando continúe cometiendo la conducta, eso en el sentido en que sean faltas de carácter continuado. Por ejemplo, cuando se aporta un diploma falso y esa persona continúa en el ejercicio del cargo, entonces así la suspensión va a ser para que esa persona deje de continuar reiterando esa posible falta. Igualmente, cuando pueda tener una posibilidad de reiterarla cuando son faltas de tracto inmediato, entonces esa persona por temas posiblemente de acoso laboral o de pronto faltas que tengan una posibilidad de afectar la función pública de una manera grave o gravísima, se pueda suspender por alguna de esas tres causales. Igualmente, podemos ver que la suspensión provisional puede también tenerse en cuenta por otros requisitos de carácter objetivo que están previstos en la misma ley disciplinaria. Uno de ellos es que el proceso debe estar en investigación o en juzgamiento. Igualmente que esas faltas, como lo dije anteriormente, estén catalogadas como graves o gravísimas. Entonces allí, si bien la Corte Constitucional ha dicho que no hay un prejuzgamiento, la autoridad disciplinaria sí debe anticiparse y debe valorar en los hechos disciplinariamente relevantes, o ya sea en los cargos, que ese tipo de faltas sí tienen una relevancia importante, es decir, que no por cualquier falta puede llevarse a suspenderse un servidor público. Igualmente, vamos a ver que ese tipo de medidas van teniéndose en cuenta cuando se suspende al funcionario por 3 meses y luego con la posibilidad de suspenderse y de prorrogarse esa misma medida por un término similar. Esa medida entonces, la pregunta es, bueno, ¿tiene alguna apelación? ¿Podría tener una forma de controvertirse? Y la respuesta es, no hay un recurso directo en contra de ella. Sin embargo, sí hay un grado de consulta que lo va a resolver el superior funcional de ese funcionario que emitió la medida. En ese sentido, ya el disciplinado sí puede presentar sus alegaciones cuando llegue al grado de consulta. Sin embargo, no se tiene como un recurso, como una apelación como tal, sino que ese grado de consulta es de carácter automático. Entonces, la suspensión provisional deberá tener en cuenta diferentes variables dentro de la justificación. Claramente, esa medida, por ser restrictiva de los derechos laborales de ese sujeto procesal, obviamente va a tener la preponderancia de que sea debidamente motivado. Debe tener también una exigencia de cumplir con esas causales y motivar ese requisito. O sea, la falta puede que sea muy delicada para la función pública, sin embargo, si no se logra acreditar que esa persona pueda entorpecer el proceso o pueda reiterar o continuar cometiendo la conducta, pues realmente no habrá forma de que la autoridad pueda materializarla. Igualmente, cuando esa causal se compruebe, también debe analizarse el test de proporcionalidad. Allí se tiene que mirar que la medida sea necesaria, sea idónea y sea proporcional en el sentido estricto. Eso quiere decir que la autoridad disciplinaria tiene una carga argumentativa importante para revisar que los derechos que está protegiendo, aquellas principios y obviamente esos valores de la función pública son superiores a aquellos que se están restringiendo con la aplicación de la medida. Obviamente debe atender a medidas que sean constitucional y convencionalmente razonables para imponer esa medida de carácter excepcional. Entonces, también aquí resaltan otro tipo de preguntas y es, bueno, si la persona fue suspendida en el ejercicio del cargo, por ejemplo, por 3 meses, en el momento en que eso se cumpla y el proceso no haya finalizado y tampoco se haya prolongado esa medida, ¿qué pasa? El funcionario deberá volver al cargo y allí se le deberá devolver esos dineros que efectivamente se le dejaron de cancelar durante esos 3 meses. Igualmente, otra pregunta importante sería ok, si esa persona efectivamente fue sancionada con una medida de suspensión, ¿qué pasa con esa suspensión que se había aplicado y ese tiempo que ya había quizás purgado en esa medida cautelar? Allí se va a poder entonces conmutar y casi que descontar esos 3 meses
que ya había cumplido con la suspensión provisional dependiendo de la sanción que le habían aplicado. Por ejemplo, si se aplica entonces una suspensión por el término de 10 meses como sanción y ya había cumplido 3 meses en la suspensión provisional, pues únicamente le quedarán 7 meses para cumplirlo como sanción, como principio que se descuenta de esa suspensión que ya había sido purgada por ese disciplinado. Así que la suspensión provisional es una medida muy importante para el derecho disciplinario, toda vez que logra garantizar y efectivizar aquellos derechos, digamos, esos bienes que se están protegiendo, esos valores superiores que se están protegiendo, porque quizás sean conductas de un docente que posiblemente esté acosando sexualmente a una de sus alumnas, o un acoso laboral que sea trascendental para la entidad, o una persona que está ejerciendo su profesión o ejerciendo su cargo de una manera que no sea idónea. Allí es donde se va a justificar sobremanera que se puede aplicar una medida como estas. Entonces las autoridades disciplinarias pues tendrán una herramienta con la cual van a garantizar que realmente el derecho disciplinario pueda ser aplicado efectivamente.